En este momento del panel queremos abordar un tema que para ello tenemos a la doctora Tania Guerrero, que es las personas con comorbilidades cardiológicas. Y es que a pesar de que el blanco principal del coronavirus son los pulmones, sin embargo eso podría afectar el corazón, sobre todo el caso de un corazón enfermo, el cual tiene que trabajar más arduamente para mover sangre oxigenada para todo el cuerpo. Doctora Tania Guerrero, buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Como cardióloga, nos gustaría que nos explique cuál es la situación de aquellos pacientes con enfermedades cardiológicas, qué probabilidades de contagio tienen estas personas y posteriormente de qué agrave se habla en un cuadro clínico de un paciente con problemas cardiológicos. Sí, desde que empezamos con este tema de COVID-19, se ha estado mencionando mucho de que los pacientes con problemas cardiovasculares tienen que tener un mayor cuidado para evitar contagios porque ellos tienen una mayor probabilidad de complicaciones. De 1 a 5 pacientes ingresados y que tienen el virus, de 1 a 5 pacientes presentan complicaciones cardiovasculares, es decir, un 20%. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a aquellas personas que presentan hipertensión arterial, que presentan cardiopatía isquémica, que son aquellos pacientes los cuales han tenido algún infarto, tienen stent colocado, que es cuando hay una obstrucción a nivel de las arterias del corazón, pacientes que tienen cardiopatías congénitas, es decir, malformaciones con las cuales nacieron, pacientes que tienen antecedentes de arritmias e insuficiencia cardíaca. Entonces, este grupo de pacientes tienen una mayor probabilidad entra a la célula, entra a través de un receptor, o sea, él se ancla a un receptor, el cual este receptor se llama receptor angiotensina, convertidor de angiotensina 2. Ese receptor está en distintas partes del organismo, está en los pulmones, está en el intestino, está en cerebro, está en corazón. ¿Qué pasa? Cuando este virus se ancla a este receptor, se distribuye y crea lo que es una inflamación a nivel sistémica. Esta inflamación a nivel sistémica es lo que lleva a las mayores complicaciones, que sabemos que la principal es en el pulmón. Además que se le suma que hay una afectación de la microcirculación formándose trombos. Los receptores afectan lo que es la parte eléctrica del corazón, lo que se produce arritmia, que van desde arritmias leves, que es una simple taquicardia, hasta arritmias que pueden producir la muerte. Además, produce inflamación a nivel de músculo cardíaco, que es lo que se conoce como la miocarditis, que es una de las afectaciones que se está viendo más frecuente en este virus. Y además, una vez que se produce la miocarditis, es lo que lleva entonces puede llevar a una falla cardíaca, que es lo que se conoce como insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa? Una de las manifestaciones de estos síntomas, de esta entidad, es la falta de aire, y se puede confundir una vez también con el tema de la falta de aire provocada por el pulmón. Entonces puede haber agravante porque va a ser algo de falta de aire por 2 causas. Entonces son pacientes en los cuales hay que tener un control estricto para evitar todo tipo de complicaciones. Según lo que ha expuesto, y ya sabemos que el virus puede afectar a pacientes con enfermedades cardíacas de diversas maneras. La pregunta es que ¿cuál es el riesgo de las personas que con acumulación de grasas en las arterias? O sea, la denominada placa. La evidencia indica que enfermedades virales similares pueden desestabilizar esta placa. De producirse esto, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí, se ha visto casos en los cuales este virus se ha manifestado como un síndrome coronario agudo. Eso puede presentarse incluso sin tener obstrucción y que este virus inestabiliza esa placa y sí puede producir el infarto como tal. Pero también se presentan casos en los que puede presentar un patrón clínico y eléctrico como un síndrome coronario y a la hora de hacerle un estudio específico que puede ser cateterismo siempre
cuando tenga los criterios de hacerse, porque se está evitando llevar un paciente a un salón de hemodinamia por los riesgos del paciente y riesgo del personal. Entonces, estos pacientes pueden presentar síndrome coronario agudo, o sea, un cuadro como si fuera un infarto, pero muchas veces presentan un cuadro clínico y eléctrico y puede que no sea un infarto, sino una alteración que pueda haber entre la demanda de oxígeno dentro del corazón. Bien, doctora Tania Guerrero, ya conocemos diferentes medidas de prevención para evitar el coronavirus. Ahora bien, ¿alguna recomendación específica, usted como especialista de la cardiología, para aquellos pacientes con este tipo de comorbilidades? Sí, la recomendación es igual que la población en general, lavado de mano, todo ese tipo de higiene, pero en este caso, ¿cuáles son las recomendaciones principales? Además de todas las recomendaciones que ya todos sabemos, como muchos pacientes, en su mayoría que tienen problemas de corazón, son envejecientes, los cuales están dentro del grupo de riesgo, lo ideal sería no salir de la casa, al menos que sea estrictamente necesario. Dentro de la casa organizarse de una forma en lo que sea un solo familiar que salga y ese solo familiar tenga todas las medidas, porque puede llevar el virus a la casa y vienen las complicaciones de su familiar que no ha estado saliendo. Además, no suspender ningún tipo de medicamento y que cualquier síntoma que se sienta relacionado al virus o no, siempre se ponga en contacto con su médico. Porque ¿qué pasa? Que muchos pacientes, por el miedo de ir al médico, de ir a un centro de salud, de una emergencia, esconden síntomas y síntomas de su enfermedad. Entonces viene la descompensación de su enfermedad por no querer contagiarse del virus, pero entonces empeoran su enfermedad. Entonces siempre tiene que estar en contacto directo con su médico. Pues muchísimas gracias a la doctora Tania Guerrero, un aporte muy valioso. También en el área de la cardiología, sabemos que este tipo de pacientes demandan un cuidado muy especial. Nos alegra y nos complace mucho que usted también sea parte del Instituto Regional Materno Infantil Especialidades. Así que muchísimas gracias, doctora.